¿Cuáles son? Cintura pélvica. Bueno, no, tampoco. Muslo. Muslo. Pierna y pie. Esos son los 4 segmentos de la extremidad inferior. Entonces vamos a hablar del esqueleto de la extremidad inferior. La cintura pélvica del primer segmento está compuesto, esto es un anillo óseo completo. ¿Qué quiere decir? Que es cerrado en la parte posterior por el hueso sacro. Mientras que la cintura escapular era abierta, era un anillo óseo pero abierto. Era incompleto, porque en la parte posterior las dos escápulas no se articulan con ningún hueso, sino que ellas simplemente se mantienen unidas a través de músculos y ligamentos. En cambio, la cintura pélvica sí es un anillo óseo completo. En la parte posterior se unen los dos huesos coxales con el sacro. Entonces, este hueso se llama coxal, hueso coxal. Resulta de la unión de 3 huesos primitivos, que son este que está superior y que es aplanado, se llama el ilión, este que tenemos aquí, el isquión, y este que queda acá, el pubis. Entonces, ¿cuáles son los 3 huesos que conforman el coxal? Ilión, isquión y pubis. ¿Ya? Ilión, isquión y pubis. Entonces, ellos se unen, tienen un punto de unión justamente en esta cavidad que recibe el nombre de cavidad acetabular o cótilo, o simplemente acetábulo. Bueno, este es un hueso plano. Recuerden que todos los huesos planos presentan 2 caras. En este caso, todo esto es cara interna, y todo esto es cara externa. Muchos la llaman antero interna, y póstero externa. Póstero porque fíjense que esto ya prácticamente es posterior, y externa porque coge hacia acá. Entonces, la cara interna o anterointerna y la cara externa o posterointerna. Esas son las 2 caras del coxal. Presenta 4 bordes. Todo este que viene aquí, borde superior. Borde superior, este que está acá, borde inferior. Todo este que está corriendo aquí, borde anterior. Y este que está acá, borde posterior. Entonces, ¿cuáles son los 4 bordes? Superior, inferior, anteroposterior. Y posterior. Okay. Y las caras son interna y externa. Okay. Entonces, aquí en el borde superior, todo esto presenta una rugosidad que tiene forma de cresta y se llama la cresta ilíaca. Recuerden que toda esta parte superior es el ilión. Entonces, todo lo que está en este hueso ilión es apellido ilíaca. Entonces, esta es la cresta ilíaca. ¿Cresta qué? Ilíaca. Internamente el ilión presenta una depresión, miren ustedes. Se llama la fosa ilíaca interna. ¿Fosa ilíaca qué? Interna. En la parte externa también presenta otra. Y esta viene siendo la fosa ilíaca externa. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Ok. En el borde anterior, fíjense ustedes, el borde anterior es festoneado, al igual que el posterior, tiene muchos accidentes. Encontramos en el ilión, estamos hablando todavía del ilión, encontramos 2 espinas, estas 2, aquí se ven bien claritas. Una que es superior y una que es inferior, y ambas están en el borde anterior. Por eso se llama espina ilíaca antero-superior y espina ilíaca antero-inferior. En la espina ilíaca antero-superior se van a insertar los músculos sartorios y el músculo tensor de la fascia lata, que son unos músculos que se encuentran en el músculo. ¿Ya? Esos 2 músculos se insertan aquí. Y en toda la cresta ilíaca, que es esta que viene aquí, se van a insertar los músculos anchos del abdomen, que son los oblicuos internos y internos, y el transverso del abdomen, aquí, en la cresta ilíaca. Ok. Entonces seguimos bajando en este borde y nos vamos a encontrar que hay una elevación aquí. Entonces, algunos, este hueso la tiene, hay unos que no se observan muy bien, el tubérculo pectíneo o eminencia pectínea. Y vemos que hay una división de una línea que va a dividir lo que es el hueso ilíaco del isquión. Entonces, fíjense ustedes, esta línea que viene aquí recibe el nombre de línea arqueada. Mírenla, línea arqueada o también línea innominada. De las 2 maneras se puede mencionar.
Cuando llega aquí al tubérculo pectíneo, ya cambia de nombre, se hace más filosa y se va a llamar línea pectínea, porque aquí se va a insertar el músculo pectíneo, ¿cierto? Y va a terminar acá en un tubérculo que se llama el tubérculo del pubis, tubérculo púbico. Bueno, entonces les repito esta parte. Hay una línea curva que va a dividir lo que es el ilión del isquion. Esta que está aquí recibe el nombre de línea arqueada o línea innominada. Cuando llega el tubérculo del pubis, que queda en este sitio, se va a hacer más filosa y ya va a cambiar de nombre, se va a llamar línea pectínea. Se va a insertar el músculo pectíneo. Y acá vamos a encontrar el tubérculo del pubis. Ya esto acá viene siendo el hueso púbico, esta parte anterior de la. Bueno, vamos al borde posterior. El borde posterior también tiene varios accidentes anatómicos, muy festoneado. Encontramos las dos espinas que les dije, las mismas anteriores están en la parte posterior. En este caso, como son posteriores, entonces espina ilíaca postero superior y espina ilíaca postero inferior. ¿Ya? Y ellas delimitan aquí un espacio, una rugosidad, esta que está aquí, que se llama la tuberosidad ilíaca. Recuerden que todo lo que está aquí en este hueso plano de la parte superior del dorsal es ilíaco. Todo es ilíaco, a todo le tienen que poner el apellido ilíaco. Entonces esto es tuberosidad ilíaca y presenta, miren ustedes, la carilla en forma de orejita para el corsal, que es la misma, perdón, para el sacro, es la misma que posee el sacro, pero esta es entonces carilla auricular del hueso dorsal, ¿ya? En este caso, o carilla para el sacro simplemente, para articularse con el sacro. Bueno, si vamos bajando en este borde posterior, nos encontramos con esta gran espina, es la más grande que posee el hueso, pero ya esta no hace parte del ilión, hace parte del isquion. Entonces se llama espina isquiática o simplemente espina ciática, con C. No es asiática, ¿cierto? No voy a poner no se acuerdan del nombre y ponen asiática. Espina ciática. Bien, mírenla como es de grande y se diferencia de las otras. Es bastante puntiaguda, sino que aquí ya la puntica se le ha partido. Entonces ella va a dividir este borde posterior del isquion en dos escotaduras. Esta escotadura grande que está aquí, la escotadura ciática mayor. Y esta más pequeña, la menor. Entonces, espina ciática y la escotadura ciática mayor y ciática menor. Por la escotadura ciática mayor atraviesa el músculo piramidal de la pelvis y atraviesa también el nervio ciático mayor y el nervio glúteo superior, atraviesan por esta escotadura. Por eso es que es así de profunda, porque el músculo piramidal de la pelvis es bastante carnoso, entonces es un tendón muy fuerte que se va a insertar acá de este lado, pasa de la parte interna a la externa, se va a insertar acá en lo que es la cabeza, el trocánter mayor del fémur. Entonces, la presión de ese músculo permanente por aquí, por este sitio, y creo que los músculos obturadores también atraviesan, hacen que la escotadura se haga más profunda. Entonces, escotadura ciática mayor, escotadura ciática menor y espina ciática o isquiática. Ok, entonces estando ya acá en el isquion, hablando del isquion, el isquion también tiene una tuberosidad. Esta que está aquí es la tuberosidad del isquion. ¿Ya? Bueno, pasamos acá a lo que es el pubis. El pubis es la parte anterior, es esto que estoy sosteniendo. El pubis aquí se va a dividir en dos ramas. Una rama superior, que es esta, y una rama inferior, que es esta, que se va a unir con el isquion. Y presenta aquí, en la parte anterior, fíjense aquí se ve clarita, la carilla para la sínfisis púbica. Quiere decir que es el cartílago que se encuentra entre los dos pubis para poderse articular entre sí. Okay. Hablemos entonces de esta gran cavidad que encontramos aquí. Yo les había dicho que recibe el nombre de acetábulo o simplemente cavidad cotiloidea o cótilo. Presenta dos partes importantes. Esta superficie lisa es la superficie articular, ¿ya? Para la cabeza del fémur. Se puede llamar carilla semilunar del acetábulo o simplemente carilla
superficie articular para el fémur. Bien, y presenta un fondo. Aquí donde tengo el primero, esto se llama fondo. Fondo del acetábulo. Bien. Todo este borde que encontramos aquí de la cavidad recibe el nombre de limbo. Limbo del acetábulo o también ceja cotiloidea. Ceja. Fíjense ustedes que por eso se llama carilla semilunar esta la superficie articular, porque ella no es un anillo cerrado, sino que en la parte inferior presenta una escotadura. Entonces esta se llama la escotadura acetabular. ¿Bien? Y luego, ya por último, tenemos aquí lo que es el agujero obturador, que está tapizado por la membrana que se recibe el mismo nombre, membrana obturatriz. ¿Ya? Agujero obturador y tapizado por la membrana obturatriz. Eso es lo que tenemos aquí en este hueso coxal. Ah, bueno, acá en la parte posterior, acá no lo vi. En la parte externa de este hueso, ¿cómo identificamos cuál es la parte interna y la externa? Pues muy fácil. Se sabe que la externa es donde está la cavidad cotiloidea, donde va articulado el hueso fémur. Entonces, en la parte posterior, aquí están dibujadas las líneas, unas líneas que tiene el hueso ilión en su cara externa. Estas líneas reciben el nombre de líneas glúteas y son tres: la superior, la media y la inferior. ¿Y cuál es la importancia? Que en estas líneas se van a insertar lo que son los músculos glúteos. Aquí viene el músculo glúteo superior, aquí viene el glúteo medio y más abajo el glúteo menor. Son tres glúteos, tres capas de músculo glúteo. El mayor, el medio y el menor. Bueno, pasamos al siguiente segmento, que sería el fémur. Sería el muslo y entonces el hueso sería el fémur. Hay una discusión entre los anatomistas de que si la rótula pertenece al fémur o pertenece a la tibia. No se han puesto de acuerdo, pero a mí me parece que pertenece al muslo, o sea, al fémur, porque el fémur presenta esta parte que está aquí, que se llama la cara rotuliana, que es justamente donde se acomoda la rótula. ¿Ya? Entonces ustedes pueden encontrar en algunos libros que pertenece al fémur o que pertenece a la tibia. Yo creo que pertenece al fémur. O sea, hablemos del fémur. El fémur es el hueso más largo, más fuerte y más robusto que tenemos en nuestro cuerpo. Porque él soporta todo el peso de nuestra parte superior, de todo el tronco, de la cabeza y de las extremidades superiores. El hueso coxal le transmite toda la fuerza al fémur, y el fémur a su vez se lo transmite a la tibia y a los huesos del talón, y de ahí llega al piso. Esa es la manera en que se transmite la fuerza. Entonces, el fémur tiene una dirección oblicua, él no va rectecito, sino que tiene esta dirección. ¿Por qué? Porque los huesos coxales son más anchos, y obviamente esta oblicuidad se nota más en las mujeres que en los hombres, porque la pelvis es más ancha, entonces se nota más la oblicuidad. Si nos ponemos de pie y en posición anatómica, vemos que el muslo tiene una dirección un poco oblicua. Bueno, es un hueso largo, recuerden, tiene un cuerpo o diáfisis y tiene sus dos epífisis. Es el mismo discurso de todos los huesos largos, pero tienen que aprenderse. Tiene tres caras y tres bordes. Recuerden cómo el caso del húmero, el fémur es muy parecido. Entonces, todo lo que está del lado de la cabeza es medial. Quiere decir que todo este borde tiene el borde medial. Y este borde que está del lado contrario sería lateral. Y tenemos un borde muy marcado, que es el borde posterior. Esos son los tres bordes. Y las caras son, esta es la cara anterior, esta viene siendo la cara posteromedial y esta viene siendo la posterolateral. Fíjense ustedes que el prismático tiene una forma como triangular. Bueno, ¿qué encontramos en la epífisis superior? Encontramos una cabeza, una superficie lisa, que se llama cabeza, que está seguida de un cuello que se llama el cuello anatómico, igual que en el número. Aquí hay una diferencia, que este hueso presenta una fosita donde se va a insertar
el ligamento redondo del fémur. Entonces, fosita para la inserción del ligamento redondo. Así se llama. Fosita de la cabeza. Esta es la cabeza del fémur, este es el cuello anatómico y acá sería el cuello pilúrico. Igual que en el húmero. Entonces, esto se llama Cabeza. cabeza. Y esto que me está sobrando acá recibe el nombre de macizo trocantérico. ¿Cómo es? Macizo trocantérico. Ese macizo trocantérico se va a dividir en dos elevaciones. Este que es grande se llama el trocánter mayor o simplemente tubérculo mayor del fémur y este trocánter menor. Si usted me pone trocánter mayor y menor, no tiene que hacer referencia a que es el fémur o a que es el húmero. Pero si me pone tubérculo mayor, sí me tiene que decir si es del fémur o si es del húmero. Porque en el húmero los trocánter no se llaman trocánter, sino simplemente troquín y troquite. Y ya se sabe que es del húmero. Mientras que acá en el fémur, si tú me pones trocánter mayor y trocánter menor, es válido porque se sabe que es del fémur. Si me va a poner tubérculo mayor y tubérculo menor, tiene que hacer claridad a qué hueso pertenece. Bien, en el momento del examen. Bueno, este trocánter mayor posee una fosita que se llama simplemente la fosita trocantérica o fosita del trocánter mayor, o algunos la encuentran como fosita lumbrical. Este es el trocánter menor. En la parte anterior, que dijimos que esta es cara anterior del hueso, vamos a encontrar una línea bastante rugosa, esta que viene aquí, que va a unir los dos trocantes, pero en la parte anterior, el mayor con el menor, y recibe el nombre de línea intertrocantérica. Intertrocantérica. Bueno, en la parte posterior vamos a encontrar una parecida, pero en este caso es elevada. Fíjense que esta es más aplanada y acá se eleva, como una especie de un espolón. Y por eso se va a tomar, ya no es línea, sino cresta. En la parte anterior es línea. ¿Línea qué? Intertrocantérica. Quiere decir que está entre los dos trocantes. Y en la parte posterior ya no es línea, sino cresta. Cresta intertrocantérica. Hueso izquierdo. ¿Cómo? Ese hueso izquierdo. Sí, izquierdo. Bueno, eso es lo que hay en la epífisis superior del húmero. Vamos a pasar al cuerpo. Del húmero no, del fémur. En el cuerpo, las líneas. En el cuerpo, en la parte posterior, pues yo les dije que este era borde posterior. Y ese borde posterior recibe el nombre de línea áspera. Línea áspera del fémur. Resulta que esa línea áspera, cuando va subiendo, hace una trifurcación, quiere decir que se divide en tres ramas. ¿Cierto? Miren aquí las tres. Una rama externa que va para acá, para el trocánter mayor, ¿cierto? Es la lateral. Recuerden que todo lo que está del lado del trocánter es lateral. Una que va para aquí, para el trocánter menor, es la media. Esta es la media. Línea media. Y esta que va para la cabeza, como si fuera para la cabeza, es la medial. La medial. Media y medial es diferente. Esta es lateral, la que va para el trocánter mayor. Ojo, esta es lateral, la que va para el trocánter mayor. La que va para el trocánter menor es media. Y la que va para acá, como si fuera para la cabeza, es medial. ¿Ya? Medio es diferente a medial. Medial significa que está más cerca del plano sagital. Y medio quiere decir que está entre dos cosas. Puede ser en cualquier sitio del cuerpo. Okay. Bueno. Y hacia abajo se va a dividir entonces en dos labios. Este viene siendo el labio medial y este viene siendo el labio lateral. Simplemente dos. Y estos dos labios van a delimitar una superficie triangular aquí en la parte inferior. Fíjense ustedes, una superficie triangular que recibe el nombre de superficie poplitea, porque aquí se inserta el músculo popliteo. Pero en este caso, superficie poplitea del fémur, porque la tibia que viene acá también tiene una superficie poplitea. Se forma como un rombo con los dos triángulos. Ahorita que hablemos de la tibia.
un triángulo hacia arriba y otro triángulo hacia abajo. Esto es importante mencionárselos ahora para cuando vayamos a ver músculos, porque en esta región vamos a encontrar algunas estructuras importantes, porque allá en el cadáver, vamos a ver si hay estructuras, se llama hueco popliteo. Entonces, para que sepan de dónde sale el hueco popliteo. Bueno, entonces en la epífisis inferior encontramos los dos cóndilos, estos son los dos cóndilos femorales, y encontramos una superficie articular que se llama la tróclea, muy parecido al húmero. Entonces esto se llama con tróclea y está separada por una fosa, que es la fosa intercondilar, que está entre los dos cóndilos. Y presenta esta parte anterior aquí, fíjense lo que yo les he dicho ahora, que es bastante lisa, la cara rotuliana. Aquí se va a insertar la rótula. Se articula con la fosa. Okay. Entonces hablemos de las rótulas. La rótula es un hueso sesamoideo. No hay más rótula. Piedra. La rótula, estas están blanquitas. La rótula es un hueso sesamoideo, es el más grande que tenemos en nuestro cuerpo y es constante, o sea, siempre aparece. Porque algunos huesos sesamoideos no siempre son constantes. Entonces, fíjense, se llama sesamoideo porque tiene forma de semilla de sésamo. Este es un hueso que se encuentra ubicado en la parte anterior del fémur y parte de la tibia. Tiene una base que es esta, va dirigida hacia arriba la base, la parte más ancha, se llama base. Y esta que es la puntica o vértice dirigido hacia abajo. Fíjense ustedes, esta es la cara anterior. ¿Por qué la distingo? Porque es rugosa, es más rugosa. Aquí se insertan algunos ligamentos, algunas fibras que vienen del tendón del músculo cuádriceps. ¿Ya? Por eso es rugosa. La parte posterior es lisa. Le pasamos el dedo y no se siente rugosidad, se siente lisita. Y está separada por una cresta, ¿ya? Una cresta que se llama la cresta de la rótula, o cresta rotuliana simplemente. Entonces, ¿cómo sabemos si este hueso es derecho o es izquierdo? Hay un truco. Se coloca la base hacia arriba, en la parte más ancha, y se coloca la punta hacia abajo. Se coloca la cara anterior, que es la rugosa, hacia adelante, y así, tal cual la lisa para atrás, posterior. Entonces, pero no sabemos si pertenece a la derecha o si pertenece a la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? Así en esta posición como está, con la cara posterior hacia abajo o hacia el piso, la colocamos en una superficie lisa y hacia el lado que se incline la rótula, a ese lado pertenece. Esta es una rótula del lado derecho. ¿Ya? Rótula derecha. Esto puede salir en el examen, es decir, orientan el hueso. Esos son trucos. Simplemente es derecha porque el lado externo es el más pesado y siempre se va a inclinar hacia el lado externo. Entonces se supone que para el lado que se incline, a ese lado pertenece. Ese es el truquito. Esta. Recuerden, la base va hacia arriba y el vértice va hacia abajo. La cara anterior es la rugosa y la posterior es lisa. Quiere decir que ustedes van a ponerla con la superficie de la cresta para abajo, para la parte de la mesa, porque la cresta es la que le va a dar la inclinación. No la pueden poner así porque entonces eso no funciona. Entonces tienen que ponerla de esta manera. Esta izquierda. No. Bueno, el otro segmento viene siendo la pierna. La pierna posee dos huesos, ¿cierto? La tibia y el peroné. ¿Cuál es medial y cuál es lateral de los dos? La tibia es medial. La tibia es medial, va hacia adentro, y el peroné es lateral. Bueno, vamos a hablar primero de la tibia. Este hueso es también un hueso largo, presenta tres caras y tres bordes. Fíjense ustedes, borde anterior, esta es la cara anterior, borde anterior. Esta estructura, ahorita vamos a hablar de ella, todo lo que esté del lado de esta estructura que recibe el nombre de maleolo. ¿Cómo? Maleolo.
es medial. En la tibia siempre el maleolo es medial, quiere decir que va hacia adentro. O sea, el tobillo, la parte interna, esto que nos sentimos aquí, este hueso es el hueso maleolar, que está articulándose con el astrágalo que está por debajo de la tibia. Entonces, todo lo que está del lado del maleolo es un truco para que sepan cuál es el lado medial. Es medial. Por eso este maleolo se llama maleolo medial o maleolo tibial. Entonces aquí viene este borde medial y este borde lateral o posterolateral. De igual manera, tiene una cara, este viene siendo cara antero-interna, antero-externa y una cara posterior. Esos son los tres bordes. Entonces, el borde anterior es este. Es lo que llamamos vulgarmente la canilla. O sea, un golpe en este sitio duele porque no hay inserciones musculares. Por eso los futbolistas y los deportistas que juegan con hockey y todo eso utilizan canillera, ¿ves? Para evitar que un golpe aquí le vaya a fracturar el hueso. Bueno, este hueso, la epífisis superior es más ancha, si se dan cuenta. Acá es más estrecho. Es más ancho en la parte superior porque él va a recibir a los cóndilos del fémur. Y recuerden que los cóndilos del fémur son grandes. Entonces, este es el segundo hueso más robusto y más fuerte después del fémur. ¿Okay? El primero es el fémur y el segundo viene siendo la tibia. Entonces, la tibia también presenta dos cóndilos, que son estas dos estructuras que tengo aquí. Estos se llaman cóndilos tibiales. Y como hay dos, entonces hay uno que es medial y hay uno que es lateral. ¿Cierto? El lado del maleolo es medial y el lado contrario sería lateral. Esos cóndilos en la parte superior son aplanados, fíjense ustedes, son planos. Y vamos a encontrar estas superficies articulares que reciben el nombre de platillos tibiales o mesetas tibiales, o simplemente superficies articulares para los cóndilos del fémur. Pero resulta que también hay uno medial y uno lateral. Entonces este es platillo tibial medial, platillo tibial lateral, o meseta también. Entre esos dos platillos tibiales hay un par de espinas, que son estas dos que están aquí. Mírenlas, un par de espinas. Se llaman espinas tibiales. Son importantes porque aquí se insertan los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla y ligamentos colaterales también de la articulación de la rodilla. Entonces, espinas tibiales, hay una medial y hay una lateral. Y esas espinas me van a delimitar dos espacios. Esta parte rugosa que está aquí se llama el espacio preespinal y esta que está acá en la parte posterior el retroespinal. Pre quiere decir que está por delante y retro quiere decir que está por detrás. Aquí es preespinal y acá es retroespinal. Bien. También aquí en la cara anterior encontramos esta elevación que recibe el nombre de tuberosidad tibial. Esto aquí, tuberosidad tibial. Y en la parte posterior encontramos una línea rugosa, fíjense esta, importante, porque aquí se va a insertar el músculo sóleo. Entonces la línea se llama línea para el sóleo o línea del sóleo. Bueno, para terminar ya con la tibia, vamos a mirar acá en el extremo inferior. Yo les estaba diciendo que esta saliente recibe el nombre de maleolo. Maleolo medial o tibial. ¿Qué es un maleolo? Vamos para que se entiendan un poco. Es una estructura ósea o es la estructura ósea que va a sostener al hueso astrágalo en su sitio. Recuerden que en la parte inferior de estos dos huesos aquí va a estar un hueso del tarso que ya pertenece al pie, que se llama astrágalo. Los huesos del tarso son 7 huesos y entre esos está uno que se llama el astrágalo, que es el que se va a articular. Bueno, pero más o menos se va a articular con estos dos huesos. Entonces miren, para que entiendan que es un maleolo. Maleolos son este par de estructuras que están aquí, que van a sostener al astrágalo que viene en la parte inferior en su sitio. Es decir, para que se mantenga la articulación y no se disloque. Entonces, hay dos maleolos, el peroneal y el tibial. El peroneal es lateral y el tibial es medial.
Entonces aquí me pueden decir maleolo lateral y aquí me pueden decir maleolo medial. Y ya se sabe que el medial es de la tibia y el lateral es del peroné. O simplemente maleolo peroneal y maleolo tibial. ¿Ya? Esa es la cuestión. Entonces, en la parte inferior de la tibia encontramos el maleolo tibial o maleolo interno, también se puede llamar interno y el otro externo. Y encontramos aquí la superficie, esta superficie que está aquí, se llama cara astragalina de la tibia. ¿Cómo se llama? Cara astragalina de la tibia. Aquí se articula con el astrágalo. Y tiene una carilla, oigan, es astrágalo. Oyeron, no me voy a poner astrálago porque eso está malo. Es astrálago, de astrágalo, como de trágalo. Como de trágatelo. Entonces ya no se sabe. Esta es la carilla, presten atención, carilla para el maleolo peroneal. Aquí se articula el maleolo. Esto es así, ya terminamos con la tibia. Aquí tienen hasta los nombres. Este hueso no lo pueden poner yo ni el santo. Aquí tienen los nombres de la estructura. Sí, se debe poner, pero sí. ¿Cuál me falta? El peroné. El peroné es un hueso largo también. Es delgado porque él no recibe peso, simplemente sirve para inserciones musculares, para darle forma a la pierna. Él no recibe peso, el que recibe peso es la tibia. Mira mi tibia. Está en el propio hueso. Estoy en el esqueleto. Se parte más la tibia. La tibia. Se parte más es que este tiene una ventaja que está protegido por los músculos. Y generalmente los golpes vienen de frente. De frente los espera el borde anterior de la tibia. Aquí. La canilla, exactamente. Aquí otra. Entonces, fíjense ustedes, este hueso es sencillito, no tiene mucho. Presenta dos extremidades y un cuerpo. Este es el cuerpo hacia los afuera. dos extremos. En el extremo superior, ¿qué hay? Todo esto se llama cabeza. Cabeza y aquí cuello. Y este viene siendo el vértice o punta, ¿no? Y tiene una carilla pequeña aquí para la tibia. Entonces se llama superficie articular superior del peroné. Superior porque tiene una inferior. Tienen que identificar cuál es el extremo superior y cuál es el inferior. ¿Cómo lo hacemos? Ya les voy a decir. En la parte inferior, fíjense ustedes, este es el maleolo. Este va inferior, es el maleolo. ¿Ya? Presenta esta carilla para la superficie articular inferior para la tibia, pero en el maleolo, o sea, la parte que va inferior, presenta una fosita, esta que está aquí, fosita maleolar. Entonces ya sabemos que este es el extremo inferior. Hay una diferencia, eso es muy fácil saber. Por el hueco. Fosita maleolar. Por el La fosita va hacia abajo. Por el hueco. Entonces, ¿cómo orientamos este hueso peroné? Hay un truco también. Pero yo le digo. No, póngalo así. La fosita maleolar, esta fosita maleolar, es el truco para orientarlo. Fiesta. Nosotros colocamos el hueso pulgar, el dedo pulgar en la fosita del maleolo, así, ¿cierto? Del lado que quede el dedo, a ese lado pertenece. Entonces el pulgar me quedó para el lado izquierdo. Sí, este también es izquierdo. Pero fíjense con este debe ser el contrario. Este viene siendo el derecho. Pero si lo hacemos así, es un momento propio. Enfocarle el dedo. Es un momento el hueso. Sí, Entonces no tenemos huesos del pie, solo llegamos hasta peroné. Y eso es lo que con la clase anterior, eso es lo que vamos a evaluar en la próxima semana en el parcial. Recuerden que la nota de la práctica son los 2 exámenes más las guías.